Para algunos es primera porque hasta ayer no salió matriculada a la clase. Excelente. Entonces es una segunda y primera vez para los compañeros. Muy bien. Entonces, en esta actividad vamos a dar inicio a la parte práctica de la asignatura de los capítulos que van a entrar dentro de una metodología de ejercicios prácticos. El día de ayer, que fue la clase introductoria, fue conceptual sobre la parte teórica que queda grabada para los compañeros que se agregaron recientemente, como me comenta el compañero. La clase está grabada, está subida en la plataforma para que solo le den clic y puedan ver entonces lo que se conversó el día de ayer, que es una introducción del capítulo 1 y 2 para que ustedes vayan familiarizándose con las tablas, vayan conociendo sobre todo las propiedades de los fluidos que vamos a ir trabajando a lo largo de la asignatura y para que ustedes se vayan sintiendo más cómodos con los conceptos y sobre todo los procedimientos que se tienen que ejecutar dentro de cualquier análisis de fenómenos hidráulicos. Se hizo mucho hincapié sobre la importancia que tiene la conversión de unidades fundamentales. Saber qué unidades se van a trabajar dentro de cada variable y, por supuesto, saber convertir y manipular estas variables, ya sea de sistema inglés a sistema internacional o viceversa. Entonces, hoy vamos a comenzar lo que es la parte práctica, la parte metodológica práctica. Pues el primer capítulo que enfoca este tipo de metodologías es el 3. Capítulo que nos enfoca una de las propiedades de los fluidos más importantes de la hidráulica, la presión. Esta dinámica metodológica se divide en dos versiones, o sea, hay dos partes donde ustedes van a ir aprendiendo a calcular diferentes análisis. En una primera parte o versión que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a enfocar un poquito más en lo que son los tanques, en lo que son los sistemas que se encuentran de forma hidrostática sobre una superficie. Y mañana vamos a ver la segunda versión o la segunda parte del análisis de la presión, que ya tiene que ver con los manómetros o los sistemas manométricos, que es la otra versión que analiza la presión. Entonces, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Entonces, entramos en materia. Este es el capítulo número 3, donde tenemos diferentes puntos, vamos a decir, más relevantes que analizar, que ustedes deben de tomar como prioritarios para estudiar, para que se preparen de forma adecuada para su examen. Como pueden ver, del epígrafe 3.3 al epígrafe 3.5 es el análisis de la primera parte, y el 3.7 y el 3.9 la segunda parte. Entonces todo está bien dividido para que ustedes también puedan ejecutar en casa su autoestudio respectivo. Vamos a ver. Ayer decíamos, hay 5 propiedades de los fluidos que son la base de cualquier análisis hidráulico. La primera, bueno, vamos a ver entonces a manera de retroalimentación. Habíamos hablado de 5 que fundamentaban la hidráulica el día de ayer. Vamos a ver si alguien recuerda al menos 3. Densidad, presión, viscosidad, peso específico y el último no me acuerdo. Ok, pero dijo 4. Dijo 4 de 5, lo cual ya es bastante excelente. Muy bien. Vamos a ver. Dijo viscosidad, dijo peso específico, dijo densidad, dijo presión. Entonces faltaría una que habíamos mencionado el día de ayer, y era la gravedad específica, que acuérdense que era adimensional. Entonces, cuando entramos en propiedades de los fluidos, yo les decía, familiarícense con las variables. Entiendan cuáles son sus unidades de trabajo. Porque cuando usted analiza un fenómeno hidráulico y usted va a hacer un proyecto de ingeniería y le toca hacer un cálculo, normalmente va a ver los datos. Y los datos siempre van a estar como integrados en diferentes aspectos descriptivos. No le van a decir directamente, miren que esta es la viscosidad dinámica. No, le van a decir simplemente, el fluido que pasa a través de la tubería, presenta un valor de 17.14 newton segundo sobre metro cuadrado. Entonces,
Usted al escuchar Newton segundo sobre metros cuadrados, debe asociar rápidamente que es un valor de viscosidad dinámica y que pertenece evidentemente al análisis del sistema internacional. Entonces, cuando usted escuche una variable descriptiva, trate de ubicarse rápidamente con sus unidades de trabajo, porque repito, es muy raro que un problema le diga, miren, este es el peso específico del fluido. O este es el caudal que trasiega la tubería. No, le dicen, miren, a través de la tubería hay 25 galones por minuto. Entonces, galones por minuto. Ok. Esa es una unidad de caudal. Ni siquiera está dentro de la fundamental. Ni siquiera es metros cúbicos sobre segundo o pies cúbicos sobre segundo. Ni siquiera es eso. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que hicimos ayer. Una ruta de visita al apéndice, donde usted se va a ubicar en las tablas de conversión, va a ver el sufijo de caudal y va a tener que buscar la variable galones por minuto y ver cómo lo convierte a pies cúbicos sobre segundo o a metros cúbicos sobre segundo según el sistema al que vaya a trabajar. Entonces eso es muy importante que un estudiante de mecánica de los fluidos entienda eso. Los datos se van a dar de forma revuelta, de forma diseminada a través de un proyecto, a través de un ejercicio. Usted los va a tomar y usted los va a organizar. Entonces tienen que tener ese control de sus variables. Si usted sabe controlar sus variables, no va a tener problema en esta clase. Y se los digo porque a medida pasemos los capítulos, las variables se van acumulando. No dejamos de verlas nunca. Siempre se van a estar trabajando, pero se van a ir acumulando porque vamos ganando terreno en el análisis hidráulico. Entonces, eso fue un punto importante que platicamos ayer y que da pie un poco también a la explicación de este día. Muy bien. Capítulo 3, parte 1 o variante 1. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Ok. Lo que hay que entender es que en el análisis de la presión hidráulica vamos a tener 3 tipos de presiones. Le vamos a poner a la presión 3 apellidos. Una presión que va a englobar todo el sistema de trabajo, que es la presión de carga máxima que puede tener cualquier tipo de sistema. Esa se llama presión absoluta. Precisamente porque es absoluta, es un valor fijo de carga al cual está sometido un sistema referencial al cual nosotros vamos a sacarle un análisis de presión. Entonces tiene una carga de presión absoluta. Un valor puntual, fijo. Unidades de presión, pascales, torricellis, milímetros de mercurio, bares, metros de columna de agua. Todas esas variantes son posibles que se puedan encontrar en un problema de mecánica de los fluidos. Entonces tenemos que recordar esas unidades y saber trabajarlas. Luego, cuando usted quiere separar un análisis de la presión, tiene que recordar un poquito aquello que platicamos ayer en la introducción teórica, donde estudiábamos recordábamos el estudio de los tipos de sistemas de trabajo. Tomábamos como referencia un tanque y decíamos un tanque como sistema abierto, un tanque como sistema cerrado o un tanque como sistema aislado. Y vimos las características a las cuales eran expuestas cada uno de los 3. Eso lo platicamos ayer. Y repito, cualquier cosa, si alguien no pudo asistir a la clase de ayer, eso está grabado, solamente den clic en el campus virtual a la clase enlace del día de ayer y no van a tener ningún problema. Al igual que esta clase, se está grabando. Ahora, ¿por qué menciono los tanques y los sistemas? Porque yo decía ayer que importante es saber si un tanque que contiene un fluido está expuesto atmosféricamente. Porque si estaba expuesto atmosféricamente, entonces simplemente tenía una carga de presión atmosférica, la cual tiene un valor ya definido, lo platicábamos ayer también, fue pregunta de clase para que participaran.
para el sistema internacional y para el sistema inglés. Mencionamos esos valores para que quedaran pues ya como datos que ustedes tienen que manejar rápido, que tienen que recordar. Claro, también están en las tablas de los apéndices, pero realmente son valores tan puntuales como el de la gravedad, que no debería de dudar el estudiante de mecánica de fluidos en recordar cuál es. Entonces, tiene que saber que la presión atmosférica es 14.7 PSI o 101.325 pascales o 101,3 kilopascales. Pero mucho cuidado con el dato de la presión atmosférica en el sistema inglés. Porque esa unidad de PSI equivale a libras sobre pulgadas al cuadrado. Y digo mucho cuidado porque un tanque puede tener un valor de presión en PSI, pero normalmente va a tener su diámetro en pies. Digo mucho cuidado porque ya van a ver en el transcurso de las clases que la geometría de los sistemas se mezcla en las ecuaciones con las variables que reaccionan con estas variables. O sea, es una mezcla de variables de reacción unas con otras. La parte del impulso energético y la parte del diseño se relacionan entre ellas en una misma ecuación. Entonces, si usted tiene unidades de presión en PSI, tiene que tener cuidado con esa unidad, porque equivale a libras sobre pulgadas al cuadrado. Y normalmente un tanque está dado en pies, el diámetro, o la longitud incluso de la superficie máxima del fluido. Porque eso tiene que tener un límite inferior el fluido dentro del tanque y tiene que tener un límite máximo que se le llama superficie libre al fluido del tanque. Y por supuesto está la orilla del tanque como tal, que puede estar cerrada o abierta. Ese es el punto. Entonces, si está abierta, decíamos que era presión atmosférica la carga que tenía el fluido. Ahora bien, repito, PSI son libras sobre pulgadas al cuadrado. Pulgadas, pies, no se pueden mezclar. O pasan las pulgadas a pies o pasan los pies a pulgadas. Bien, estoy haciendo este énfasis desde ayer, lo vuelvo a repetir hoy, porque es importante que el alumno, el estudiante, la alumna de mecánica de los fluidos, lo razonen, porque es un error típico en la manipulación de variables. La combinación no correspondida de variables es un error típico que genera, por supuesto, falla en el resultado. Entonces tenemos presión absoluta, decíamos que abarca todo, o sea, es realmente la presión puntual que debe tener un sistema de carga. Pero este se dividía en dos y decíamos presión atmosférica. Porque el tanque está abierto, entonces la única carga absoluta que hay es la atmosférica. Pero ¿qué pasaba? Decíamos ayer, cuando el tanque se cerraba o incluso se aislaba, se cerraba herméticamente. Bueno, tanto en uno como en el otro caso pasaba lo mismo, que aparecía una presión interna. Claro, en la cerrada iba a ser un poco menor porque no estaba tan sujeta a condiciones de hermeticidad como la aislada. Pero no voy a hacer énfasis en esa parte conceptual ahorita, solo quiero decir de una forma puntual que vamos a tener un valor de presión interna extra al atmosférico. Entonces, ese valor de presión interna se llama o lo conocemos como presión manométrica. Por lo tanto, la presión absoluta o la carga total que puede tener un sistema se puede dividir en la suma de presión manométrica más presión atmosférica. De igual manera, no podemos sumar, por ejemplo, un valor de manométrica PSI con un valor de atmosférica Pascal. No tiene sentido eso. O pasamos los dos a pascales o pasamos los dos a PSI. Si tenemos bar con torricellis, o pasamos los dos a torricellis o pasamos los dos a bar. Importante. Vayan razonándolo. Ok, entonces, si sabemos que la presión absoluta, que es la carga máxima que puede tener un sistema a través de una carga de presión, es igual a la presión interna del sistema, que puede ser 0
cuando el sistema está abierto, obvio, porque solamente hay contacto atmosférico, pero vamos a decir conceptualmente es igual a la presión manométrica o interna más la presión atmosférica. Presión atmosférica siempre va a haber. Eso nunca va a dejar de haber. Pero la manométrica, esta que está acá, esta que estoy aquí subrayando, esa sí puede ser cero. Si el sistema está abierto, esto es cero. Porque es contacto atmosférico directo. Entonces tengan cuidado con eso. Aquí se ve rápidamente un ejemplo. Dice una presión de 225 kilopascales absolutos, o sea, la carga total. Como presión manométrica, se sabe que la presión atmosférica local es de 101 kilopascal. Cuando mencionábamos ayer el tema de los cambios de los datos de las variables, decíamos que en mecánica de los fluidos hay que ser exquisitos con la toma de datos. Nosotros estamos acostumbrados, no voy a decir mal acostumbrados, pero hay algo de eso, a creer que siempre la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. O a creer que, en este caso, tal vez no están muy familiarizados con el peso específico, pero normalmente siempre se acostumbra a creer que el agua siempre es 9.81 kilonewton sobre el metro cúbico. Pero la realidad es que no es cierto. Cuando hay variabilidad térmica por condiciones de altura o por algún tipo de contacto térmico con otras sustancias, estos valores cambian. A veces valores muy pequeños, pero cambian. Entonces, hay que tener cuidado con el cambio térmico. Hay que irnos a ver el valor de temperatura a la tabla del apéndice en la sección de propiedades del agua, que lo vimos ayer. Repito, para los que no estuvieron en la clase de ayer, está grabado. Hicimos un ruteo por el apéndice donde estuvimos viendo algunas tablas para que ustedes puedan repasar eso. Si la condición térmica es diferente a 0, de 0 a 15 grados, pues obviamente no vamos a tener el mismo dato. Miren aquí, por ejemplo, el valor es 101 kilopascal, no es 101.3. Entonces, si usted tiene un valor de presión atmosférica y tiene un valor de presión absoluta, usted puede despejar el valor de presión manométrica, o sea, presión interna. O sea, le está diciendo que este sistema tiene una presión interna, una presión manométrica, una presurización interna dentro del tanque. Sencillo. Ya sabe cuáles son las tres, cómo se diferencian, las puede manipular. Si yo les doy presión manométrica y les doy presión absoluta, me pueden despejar la atmosférica y viceversa. Entonces, de esta manera es que podemos manipular estos tres elementos. Ahora bien, yo les decía, si el sistema es abierto, agarre la presión manométrica y hágala igual a 0. Mayor ejemplificación de lo dicho. Miremos esta escala, vamos a amplificarla un momento. Me confirman si se mira, por favor, un poco amplificada. Sí, ingeniero. Listo, gracias, César. Ok. Miren esta escala de referencia. Aquí estamos con el sistema de, bueno, esto es la presión absoluta y esta es la presión manométrica. Nosotros estamos bien familiarizados con la presión absoluta. Cuando hablábamos que la referencia en el sistema internacional era 101.3 kilopascal, que era igual a 14.7 PSI. Cuando usted compara este sistema a una sección abierta de otro sistema, lo que tenemos entonces es prácticamente presión atmosférica. ¿Y qué pasaba entonces con la presión manométrica? Bueno, es lo que les estaba diciendo, se hace 0. Entonces, cuando le hablan a usted de presión absoluta o presión atmosférica, que es la única que se encuentra disponible porque el sistema está abierto, equivale a decir que la presión manométrica es 0. 0. Miremos este esquema visual. Tenemos un objeto de referencia. Aquí se trata de un típico objeto sumergido a una alta cota inferior dentro de una superficie líquida de agua.
Y lo que estamos claros en este esquema es que hay un trabajo de carga de presión importante sobre esta estructura. Eso creo que todos lo saben por noción. ¿Y cómo lo vamos a argumentar cuantitativamente? Bueno, si se fijan bien, aquí tengo la superficie libre del agua, que es la referencia cero, y a medida va descendiendo, va aumentando obviamente esta cota de referencia. Si un objeto recibe la carga de esa cota de referencia y se aumenta esa cota, se dice que está recibiendo mayor carga de presión. Por eso es que un submarino tiene incluso un límite de fatiga estructural diseñado para que pueda soportar ciertas condiciones máximas de presión admisible en función de la altura que ha descendido. Tienen un límite. Algunos estarán diseñados por los materiales para soportar más la presión y podrán descender más, pero siempre van a tener un límite. Entonces, esta cota de altura es bien importante. Pero también es importante la propiedad que hemos venido platicando desde ayer, que define las características del agua en la cual se encuentra sumergida, o las características del líquido. Vamos a ampliar el concepto. ¿Qué propiedad es esa? El peso específico. Por ende, si usted multiplica esta cota de altura o esta carga de presión que recibe el sistema por el peso específico de ese sistema de fluido o de líquido, usted va a tener entonces un valor de presión. Aquí nace entonces la primera ecuación de trabajo, que se conoce como la ecuación hidrostática, que establece que la carga de presión va a ser igual a el peso específico del líquido por la cota de elevación. Como es un producto multiplicativo proporcional, quiere decir que si esa cota aumenta, aumenta la carga de presión. Quiere decir que si el valor del fluido aumenta en peso específico, aumenta la carga de presión. Y si aumenta la cota de altura y aumenta el peso específico, aumenta mucho más la carga de presión. Sentido común para este tipo de análisis. Vamos a ver entonces ahorita un ejemplo para ejemplificar todavía más este caso conceptual de la primera etapa del estudio de la presión. Recuerden que esta semana es una semana introductoria en la cual yo quiero que ustedes se vayan familiarizando con las tablas del libro, se vayan sintiendo cómodos con las variables y vayan identificando las propiedades de los fluidos, porque van a ser utilizadas recurrentemente. Entonces, vayan conociéndolas y vayan sintiéndose cómodos y cómodas. Vamos a ver, este ejercicio del libro 3.44 establece lo siguiente. Dice, para el tanque que se muestra en la figura, calcule la lectura en PSI del medidor de presión que se encuentra en el fondo. Voy a ampliar un momento la imagen y veo claramente que efectivamente tengo un medidor de presión en el fondo. Ahora me dice que la lectura de ese medidor es en PSI, o sea, libras sobre pulgadas al cuadrado. ¿Quieren saber qué valor de presión hay ahí en ese instrumento? Ok. Ya lo voy entonces a analizar. Dice, si la parte superior del tanque
si la parte superior del tanque tiene contacto con la atmósfera, si la parte superior del tanque tiene contacto con la atmósfera, o sea que yo identifico en la imagen que hay dos sistemas de fluido. Un fluido gaseoso, que es el aire, y un fluido líquido, que es aceite. Pues, lo que pasa con el sistema 1 de fluidos, que es el aire, es que en realidad este se encuentra en contacto atmosférico. Eso quiere decir que hay presión libre, o sea, hay presión nada más atmosférica. Si esto estuviera sellado, quiere decir que aquí en el manómetro habría una lectura. 10 PSI, 20 PSI, 35.5 PSI, no lo sé. Y digo PSI porque esta lectura es en PSI, entonces yo asumo que es el mismo tipo de lector de manómetros. Porque tendría una presión interna. Pero en este caso no la hay porque hay contacto directo, es contacto atmosférico. Entonces, obviamente, no hay presión interna. Pero no quiere decir que no haya presión. Solo le está diciendo, no considere presión interna en el sistema de fluido 1. Llamándole 1 al aire y 2 al aceite. Sigo la lectura final. La profundidad del aceite con nomenclatura H es de 28.50 pies. Perfecto. Quiere decir entonces que el sistema 2 de líquido, que es el aceite, tiene una cota de altura H de 28.50 pies. Voy a subrayar esta unidad, pies, y voy a subrayar esta otra unidad, PSI. Conflicto. Hay que solucionarlo en la metodología. Ok. Finalmente, hay un dato más en esta imagen. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué otro dato me da esta imagen, por favor? Aparte de los ya mencionados. Densidad del aceite. No. Pero gracias por la participación. ¿Tenía el peso específico entonces? No. Pero gracias por la participación. Dicen que la tercera es la vencida, ¿verdad? Pero también puede participar otro compañero o compañera. Pero gracias por la participación, de verdad, porque gracias por estarlo. ¿La viscosidad? No. ¿Gravedad específica? Sí, señor. Así es. Gravedad específica. Muy bien. Entonces, la gravedad específica es un dato adimensional. Ese creo que tenía que haber sido el punto para diferenciarlo. Por eso yo les decía ayer. Vamos acomodándonos. Vámonos sintiendo cómodos con la lectura de datos. Primero me dijeron densidad. Y yo digo, ok, si a mí me dan la gravedad específica, hay un método para determinar la densidad, es cierto, pero sería un método indirecto. Pero de todas maneras, la densidad es kilogramos sobre metros cúbicos o slug sobre pies cúbicos según el sistema. Luego me dijeron peso específico. No, porque eso es unidad de fuerza entre unidad de volumen. Tendría que ser newton sobre metros cúbicos o libras sobre pies cúbicos. No aplica. Tampoco podía ser la viscosidad porque no tiene nada que ver con las unidades. Pascal por segundo o metros cúbicos sobre segundo si es viscosidad dinámica o viscosidad cinemática. O pies cuadrados sobre segundo. No hay unidades. El dato es completamente adimensional. Eso es una gravedad específica que se encuentra en la primera columna de la tabla de apéndices para la referencia de los líquidos. Porque yo les decía que si esto hubiera sido agua,
si esto hubiera sido agua, ¿qué valor hubiera tenido la gravedad específica? ¿Alguien lo recuerda? Repito la pregunta. Si esto hubiera sido agua en vez de aceite, ¿qué valor forzosamente hubiera tenido la gravedad específica? ¿Puede participar una compañera, un compañero? No hay problema. De los compañeros que asistieron ayer, pues, tendrían que tener rápidamente esa respuesta. ¿Qué valor de gravedad específica habría en este tanque si en vez de aceite hubiera sido agua el fluido? Si fuera agua sería 1, ¿no? Así es, Ramón. Muy bien. Excelente. Gracias por la Sería respuesta. la misma relación. Es correcto, mi estimado. Así es. Porque la gravedad específica relaciona al líquido desconocido y al agua, que es el componente universal de referencia. Entonces, si usted lo que va a evaluar es el agua, no, pues no va a tener ninguna relación de diferencia. Agua entre agua va a ser 1. Entonces, la gravedad específica es 1 para el agua. Quiere decir que para este aceite hay un 95% de relación de peso específico o un 95% de relación de viscosidad o un 95% de relación de densidad con respecto al agua en condiciones normales de 0 a 15 grados centígrados. Pero tengan mucho cuidado porque siempre va a cambiar según los aceites cambien. No siempre va a ser 0.95 para un aceite. Eso es falso. Puede ser 0.60, puede ser 0.70. Va a depender de la integración molecular que tenga el sistema. O sea, qué tan viscoso sea el aceite. Entonces, no siempre es igual. Pero en este ejercicio es en 0.95. Bien, vamos a ver entonces la solución metodológica práctica para este ejercicio. ¿Me confirman, por favor, si se ve la imagen del video? Sí, se ve, ingeniero. Sí. Gracias, muy amable, gracias. Perfecto. Listo, gracias, Catherine, muy amable. Bien. Como pueden ver, hago una referencia visual del esquema, que es un tanque que tiene 2 sistemas de fluidos, el aire y el agua, perdón, el aire y el aceite. Y pues evidentemente hay 2 medidores, pero el del 1 realmente no me da lectura porque va a estar atmosférico. Y el del 2 pues es la incógnita. Entonces hay que tener cuidado porque el resultado lo quieren en PSI. Eso es lo único. Cuidado. Y digo cuidado porque yo les dije, me di cuenta que la cota de altura del tanque está en pies. Y para el que llegó un poquito tarde a la clase, lo voy a volver a repetir. PSI equivale a libras sobre pulgadas al cuadrado. Aunque parezca obvio, lo voy a decir. Pulgadas no es igual a pies. Un pie son 12 pulgadas. Un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas. No es lo mismo. Son 2 cosas diferentes. Y cuando las asociemos en las ecuaciones, si usted no diferencia una de la otra y las combina, va a tener entonces un fracaso en el resultado total. Entonces, analizo el ejercicio. Sé que tengo que aplicar la ecuación hidrostática, pero primero hago el análisis conceptual, como lo hice con el submarino. Tengo el objeto de referencia y yo siempre pienso en el fondo, en la base, que es donde al final se reciben todas las cargas acumuladas, que es la carga de la presión interna más la carga de la presión atmosférica, si hubiera. Presión atmosférica más presión interna. Al final es la presión absoluta, pero si el contacto es atmosférico, pues, ¿de dónde voy a inventar un dato yo para ese sistema de presión manométrica? No lo puedo hacer. Al menos para el líquido 1,
o perdón, fluido 1, yo no lo puedo inventar. No hay. Al 2 sí, al 2 se lo puedo calcular, porque tengo cota y tengo peso específico. A ese sí se lo puedo calcular. Bueno, no tengo peso específico, de hecho, pero tengo la gravedad específica y con esa puedo sacarle el peso específico al fluido desconocido, que es el aceite. Pero sé que al final lo que va a haber afectado es el fondo y es donde termina de caer toda la presión acumulada. Entonces vamos a plantear la ecuación, aclarando también la ecuación hidrostática. Evidentemente necesita datos de presión interna, manométrica. Por lo tanto, si yo hago la suma, presión de aire más presión de aceite, siempre digo agua, aire más aceite es la suma total los dos que recibe de carga el fondo, en realidad, como esta ecuación solamente admite información numérica cuantificable en presión interna, o sea, presión manométrica, esa presión del aire me es indiferente. No me aporta numéricamente. Es 0. ¿Recuerdan la escala que vimos hace 20 minutos más o menos, donde les mostré que cuando hay referencia atmosférica, es 0 para la manométrica? Entonces, la única carga de presión que sí le va a dar un valor manométrico al fondo es la del aceite nada más. Ok, ¿cómo es la fórmula? Peso específico del aceite por la cota de altura del aceite. O sea, ecuación hidrostática. Perfecto. ¿Cuáles son las unidades del peso específico? Ya ustedes saben que son unidades de fuerza entre unidad de volumen. Y se lo multiplica a una unidad de cota longitudinal. Esta se cancela con la cúbica y me queda cuadrado. O sea, me queda unidad de fuerza entre unidad de área. Y unidad de fuerza entre unidad de área es presión. Entonces, el producto de las dimensiones de las dos variables da sentido lógico al resultado, que es una presión. Ok. Entonces solamente me tienen que encontrar el peso específico del aceite y la cota de altura y se acabó el ejercicio. Ahora bien, no tengo realmente de forma directa el peso específico. Entonces necesito hacer una relación con la gravedad específica. ¿Cómo es la ecuación? Gravedad específica del fluido que no es agua. Si fuera agua, fuera 1. Gravedad específica del fluido que no es agua va a ser igual, en este caso lo que me interesa es el peso específico, ¿verdad? Al peso específico de ese fluido o líquido desconocido entre el peso específico de referencia agua 0 a 15 grados. Repito, gravedad específica va a ser igual a peso específico del fluido desconocido entre peso específico del agua en referencia 0 a 15 grados, o sea, el agua en condiciones normales. O sea, que este dato del denominador siempre va a estar dado. Es un dato de tabla. Si va a trabajar el sistema internacional, va a ser 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Si va a trabajar el sistema inglés, que es el caso de hecho, va a trabajar, vamos a ver si alguien nos recuerda. ¿Me puede recordar a alguien, por favor, cuál es el valor del peso específico del agua entre 0 y 15 grados para el sistema inglés? Recuerden que yo les dije, hay unos datos que ya deberían de estar apuntados en su libreta. Yo me imagino que están con una libreta ahorita. 62.41 libras sobre pies cúbicos. Perfecto. Perfecto. Eso es. Eso es. Muy bien. Entonces, si ese sistema inglés es el que vamos a trabajar, ese es el dato que tiene que ir aquí en el denominador. Este es el dato del ejercicio
Y este sería el dato que van a despejar, que es la incógnita, porque necesitan peso específico. Pero recuerden, esta ecuación de la gravedad también les sirve para densidades. Sería, no es el caso, no quiero confundir porque es otra cosa, pero para adelantarme un poquito, podría comparar la densidad de un fluido entre la densidad del agua en condiciones normales de 0 a 15 grados, que ya saben que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y también podría comparar la viscosidad de un fluido entre la viscosidad del agua entre 0 y 15 grados. Entonces, este es una propiedad muy poderosa que les permite obtener muchos datos de manera inmediata, pero conociéndola. Y recuerden, es un valor adimensional. Bueno, despejemos. Nos quedaría entonces el peso específico del fluido, que es del aceite, que lo necesito para resolver el ejercicio. Queda igual entonces a la gravedad específica dada por el ejercicio, multiplicada por el peso específico del agua para el sistema inglés. Recuerden, en condiciones normales de 0 a 15 grados. Para toda relación de gravedad específica, vamos a trabajarla siempre en condiciones normales. Condiciones estándar. Entonces, esto es sistema inglés. Por lo tanto, como había dicho el compañero Chris hace unos instantes, tendría un valor de 62.4 libras sobre pies al cubo. Perfecto. Recuerden, son datitos que tienen que ir ya en su psiquis, ya guardándose como información inmediata, como el de la gravedad, que ayer les pregunté en el último minuto cuánto era la gravedad en el sistema inglés. Ahí hubo un poco de titubeo, pero es porque normalmente ya no las utilizan tanto, pero en fluidos sí la ocupamos bastante. Entonces multiplíqueme 0.95 por 62.4 y me va a dar unidades, obviamente, en libras sobre pies al cubo. Entonces me da 59.28 libras sobre pies al cubo. Ya tengo el peso específico del aceite. Listo. Pregunta, ¿tengo la cota de altura del agua? Sí, es una referencia que tiene el tanque, H. Entonces ya puedo calcular la carga de presión en el fondo. La puedo calcular porque solamente sería multiplicar el peso específico del aceite, que sería 59.28 libras sobre pies al cubo, calculada hace 20 segundos, multiplicado entonces por la cota de altura, que es H, 28.50 pies. Libras sobre pies cubo por pies, me queda libras sobre pies al cuadrado. Es una unidad de presión respuesta correcta. Es una unidad de respuesta coherente. Es una unidad que satisface un análisis de presión y que podría darse como finalizado y exitoso el ejercicio en este momento. Salvo por un pequeño detalle. La solicitud del ejercicio fue estrictamente específica. Le dijeron, yo necesito esa respuesta en PSI. El problema es que PSI es unidad libra entre pulgadas al cuadrado. Entonces yo necesito indiscutiblemente agregar una conversión, un factor de corrección para convertir esos pies cuadrados que me han quedado, porque me han quedado pies cuadrados, me ha quedado libras sobre pies al cuadrado, necesito convertirlo a libras sobre pulgadas al cuadrado. O sea que tengo que pasar pies al cuadrado a pulgadas al cuadrado. Yo les decía, un pie son 12 pulgadas y un pie cuadrado serían 144 pulgadas al cuadrado. Entonces, solamente tengo que hacer eso, tengo que utilizar la conversión. Porque realmente, si soy coherente con el ejercicio, con lo solicitado, me están pidiendo libras sobre pulgadas al cuadrado. Entonces le agrego 1 sobre 12, pero como está al cuadrado sería
pies al cuadrado y abajo pulgadas al cuadrado y por lo tanto 12 al cuadrado, o sea, 144. Es decir, necesitaban dividirlo entre 144, en pocas palabras. Entonces la respuesta final les va a dar 11.73 libras sobre pulgadas al cuadrado, que equivale a decir 11.73 unidad PSI. Y esa es entonces la solución a este problema. Problema introductorio de esta semana para el tema de presión. ¿Alguna duda con el procedimiento? ¿Alguna duda con el cálculo realizado? Sí, ingeniero, una pregunta. Claro que sí. Delta P se refiere a la diferencia de presión entre la superficie y el fondo. Entonces, esto es distinto a la presión absoluta que hay en el fondo. Es que, mire, cuando usted analiza un problema de presión, usted realmente siempre puede pensar como presión absoluta y decir, siempre voy a tener un valor de presión identificado, y eso es verdad. Pero en una dinámica de hidrostática y sobre todo en la parte hidráulica, como somos ingenieros electromecánicos, yo les decía ayer, industriales, eléctricos y mecánicos, nosotros pensamos en la hidráulica a través de un fluido que pasa por un conducto cerrado. Esa es nuestra idiosincrasia como hidráulicos, electromecánicos. Entonces, como pensamos en fluidos que pasan por tuberías internas, pensamos en presiones internas. Pensamos en válvulas. Pensamos en manómetros conectados a los sistemas de tubería. Entonces, todas las ecuaciones que utilizamos a partir de este momento van a utilizar únicamente referencias manométricas. Entonces, la presión en el fondo realmente es la presión de todos los sistemas de fluidos que tenga encima de él. Pero si el último en el tanque está sellado o cerrado, que lo único que le va a cambiar entre sellado y aislado es el valor, la magnitud, pero siempre va a tener magnitud, ese también se va a incorporar a la carga de presión sobre el fondo. Pero si está abierto, hay que aplicar inequívocamente la simplificación de que la presión atmosférica es equivalente o igual a 0 en presión manométrica. Entonces, cuando usted me hace un estudio de presión de fondo, solo me toma en cuenta presiones internas o presiones manométricas. No sé si me expliqué un poquito ahí, Ramón. Entonces, al inicio, en la diferencia que tiene presión de aire más presión de aceite, es la presión manométrica del aire más la presión manométrica del aceite. Maravillosamente explicado, así es. En esencia, eso es. Y como no tengo presión manométrica de aire, solo atmosférica, entonces es 0. Y solamente tomo en cuenta la presión manométrica del aceite. Ahora, si yo le hiciera un inciso B, y yo le preguntara, ¿y cuál es la presión absoluta? Ahí sí. Tiene que sacarme la presión absoluta, incluyendo la presión atmosférica. Entonces hay que sumársela. Pero eso no se pregunta. Muy raro. Entonces, tal cual como usted lo ha dicho, en palabras bien entendibles. Es como calcular, en este ejercicio, la presión manométrica del aire más la presión manométrica del aceite. Muy bien. ¿Alguna otra duda sobre la metodología? ¿O si quedó claro? Yo quiero hacer una consulta, ingeniero, sobre la grabación. Usted la va a estar compartiendo siempre, porque ayer no la compartió. Claro que sí. Ahí está subida en el campus virtual ahorita. Pues está después del link de la clase 1. Ahí está la presentación 1. Y está ahí el link que da acceso a la clase audiovisual. ¿Me confirma otro compañero o compañera si efectivamente ahí estaba la clase grabada?
Sí, ahí está. Sí, ahí está. Tal vez no se le ha actualizado, eso es todo. Solo tiene que revisar bien, nada más. Bien. Bueno, entonces, con esto concluimos esta conferencia número 2. Vayan estudiando, vayan practicando, vayan repasando, vayan familiarizándose con esas tablas, con esas unidades de trabajo. Y mañana, pues entonces seguimos reforzando este capítulo 3, pero a través de otra dirección. Presión a través de sistemas de manómetro. Vamos a ver qué interesante se va a volver este tema el día de mañana. Sin más, les deseo entonces una feliz tarde. Con esto concluimos la conferencia número 2, que recuerden que está siendo grabada y recuerden que yo lo voy a subir al campus. Y nos estamos viendo entonces mañana puntual a las 4 de la tarde con una nueva conferencia. Les deseo una feliz tarde a todo el curso de mecánica de fluidos. Que estén todos con bien. Gracias.